¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola mirada cambió el destino de un reino entero? Hoy viajaremos al corazón del antiguo Israel para descubrir la historia de Betsabé, la mujer cuya belleza y circunstancia pusieron a prueba al rey más amado de la Biblia. Prepárate para sumergirte en una trama de deseo, poder, engaño y redención que pocos conocen en su totalidad. Imagina la primavera en Judá. Las tropas del rey David combaten contra los amonitas en las murallas de Rabá. El estruendo de las lanzas y el clamor de los escudos llenan el aire mientras el general Joab dirige la batalla con habilidad y coraje. Sin embargo, en lugar de unirse a sus hombres para guiar la conquista, David elige quedarse en Jerusalén. ¿Qué pasaría cuando el rey se aparta de su misión? En una noche clara, desde su terraza elevada, David alza la vista y observa una silueta iluminada por la luz de la luna. Una mujer se baña en un estanque cercano al palacio real. Su porte es elegante, su figura radiante su nombre, Betsabé, hija del juramento. En ese instante, un instante fatal, la mente de David se ve arrastrada por la pasión y el olvido de sus responsabilidades. Un monarca complacido por la ociosidad cae en la tentación más profunda. David envía un mensajero para que traiga a Betsabé al palacio. Allí, sin máscaras ni protocolo, se consuma el pecado del adulterio. Betsabé, habitante de un mundo mucho más pequeño que el del gran rey, quizá desconoce que su nombre pasará a la historia. Tras el encuentro, ella regresa a su hogar, pero no tarda en descubrir que está embarazada. ¿Cómo reaccionará la esposa de Urías elitita, uno de los guerreros más leales de David? Lo ignoramos, pues las escrituras solo relatan los hechos, no el tumulto de su corazón. Al verse descubierto, David urde un plan para ocultar su falta. Llama a Urías desde el frente de batalla, aparentando interés por el desarrollo de la guerra. Cuando Urías regresa, David lo alienta a descansar en su casa, junto a su esposa, con la esperanza de que el soldado reconozca al niño como suyo. Pero Urías, fiel a sus hermanos de armas, rehúsa disfrutar del calor del hogar mientras su rey y su pueblo combaten sin descanso. Él duerme en la puerta del palacio, demostrando una lealtad que contrasta con la traición del propio David. Frustrado, el rey insiste, invita a Urías a una comida, lo emborracha con vino de las bodegas reales y espera que caiga en la trampa. Sin éxito, Urías se mantiene firme, negándose a regresar al lecho conyugal. En su corazón él honra el deber y la justicia. Su integridad, noble en extremo, expone la hipocresía de David. Entonces, el alma de David se ennegrece. Envía a Urías de vuelta al campo de batalla con una carta sellada por el propio rey. Nadie más debe leer su contenido. Al llegar, Joab descifra la orden de David, colocar a Urías en la primera línea de combate y luego retirarse, dejando a sus compañeros expuestos. La estrategia es militarmente absurda, pero eficaz para el propósito macabro, sacrificar al soldado leal y atribuirle la paternidad del hijo de Betsabé. Mientras tanto, Betsabé espera con incertidumbre noticias de su esposo. Quizá ella intuye el peligro o quizá confía en el favor real. En cualquier caso, la espada de la guerra no distingue entre amigos y enemigos. Urías cae en combate, junto a muchos hombres valientes. El mensajero de Joab regresa al palacio con la noticia. David recibe el informe y se lamenta ante la pérdida del soldado y de sus hombres, sin sospechar que esa misma muerte encubrió su pecado. Al término del periodo de luto, David llama a Betsabé y la hace su esposa. El niño que llevan en su vientre se convierte en príncipe de Israel. Pero el precio de aquella unión está marcado por la sangre de Urías y la mancha del pecado real. Betsabé, consciente o no del plan que selló el destino de su esposo, asume el rol de reina sin poder expresar su dolor. Sin embargo, el silencio humano no oculta nada ante Dios. El Señor envía al profeta Natán para confrontar a David. Con astuta parábola, el profeta revela la gravedad del crimen real. Quien toma lo que no le pertenece y exige la sangre de un inocente, merece la pena de muerte. David, al escuchar la acusación, confiesa su culpa y se humilla ante el Altísimo. La misericordia divina se ofrece, pero la consecuencia permanece. El hijo de Betsabé muere poco después de nacer. Imagina la angustia de Betsabé, madre primeriza, arrepentida tal vez, desolada sin poder revertir el designio divino. La Biblia no describe sus lágrimas, pero podemos sentir su vacío. No obstante, el mismo rey que quebrantó el juramento y la justicia, busca consolar a su reina. Después de su luto, David se acerca a Betsabé, la abraza, y ella da a luz a otro hijo, Salomón, el segundo varón que Dios ama. Salomón, hijo de promesas y de segundas oportunidades, crecerá para ser el más sabio de los reyes, constructor del templo y árbitro de la justicia. Pero ¿cómo influyó Betsabé en el curso de la historia a partir de ese momento? ¿Cuál fue su papel cuando Adonías, hermano mayor de Salomón, intentó usurpar el trono? ¿Cómo pasó esta mujer de víctima de un rey irreflexivo a estratega decisiva en el destino de una dinastía?
Betsabé se acercó al lecho de David con el corazón palpitante. El monarca, frágil en cuerpo pero lúcido en su mente, la recibió con un gesto de ternura. Ella recordó entonces la promesa que, en secreto, él le había hecho, proclamar a Salomón como heredero del trono de Israel. Con voz suave pero firme, le susurró al oído el temor que la asaltaba. Su primogénito Adonías ya se había autoproclamado rey, había reunido seguidores y amenazaba con despojar a su hijo pequeño de la corona que Dios le había deparado. Mientras hablaba, en su mente resonaban las lecciones de Natán, el profeta cuya voz celestial había confrontado al rey para exponerle sus faltas y conducirlo al arrepentimiento. Betsabé sabía que no podía demorar más la afirmación divina para Salomón. David, conmovido por la súplica de su reina y recordando la voz firme del profeta, llamó junto a su lecho al sacerdote Sadoc y al capitán Benaía, hombres fieles de su confianza. Ordenó que se ungiera a Salomón con óleo de consagración, que se lo estableciera como rey delante de todo el pueblo, de los sacerdotes y de los jefes de Israel. El sonido de los cuernos en el palacio anunció el nuevo reinado. La multitud vitoreó, «¡Viva el rey Salomón!», mientras Betsabé contemplaba, emocionada, como su hijo recibía la corona que, meses atrás, parecía un sueño imposible. Pero la paz sería breve. Adonías, al enterarse del ungimiento, buscó refugio en el altar del tabernáculo, temeroso de la ira de su padre y del poder de su hermano menor. ¿Quién no habría sentido piedad por un joven que reclamaba derechos de primogenitura? Sin embargo, Betsabé comprendió que permitir la rebelión de Adonías sería condenar a Salomón a constantes amenazas. Convencida de que Dios había elegido al hijo menor para un propósito mayor, decidió actuar con prudencia. No envió al ejército, no desató una guerra, sino que confió en la sabiduría de Salomón y en la justicia de su causa. Los días transcurrieron tensos. En el palacio, Salomón se acostumbró a la corona recién colocada. Aprendió a medir sus palabras, a escuchar a los sabios y a valerse de su inteligencia para juzgar con equidad. Betsabé, desde el ala de la reina madre, velaba por la seguridad de su hijo y por la estabilidad del reino. Su transformación era notable, de mujer pasiva atrapada en una pasión fortuita, había pasado a convertirse en consejera estratégica, portadora de promesas y defensora del linaje elegido por Dios. Un día, mientras Salomón administraba justicia en la puerta del palacio, llegó la noticia de un nuevo plante. Adonías había pedido a su madre que hablara con el rey en su favor. El joven solicitaba la mano de Abisag la sunamita, la joven que había cuidado de David en su vejez. Para Adonías, conseguir a Abisag no era un deseo matrimonial sino un reclamo de legitimidad. En Israel, poseer los harenes del rey equivalía a ostentar su poder. Al comunicarse con Betsabé, él buscaba desempolvar viejas costumbres y revivir la sombra de su pretendido derecho de sangre. Betsabé, al escuchar la petición, entendió de inmediato la trampa. El ofrecimiento de Abisag era una estratagema para cuestionar la autoridad de Salomón. Si Adonías se casaba con la joven concubina del viejo rey, ganaría adeptos que lo considerarían el heredero legítimo. Pero Betsabé no cedió a la lástima por su primogénito. Se acercó a Salomón y, con voz pausada, le expresó la solicitud de Adonías. El joven monarca, sentado en su trono recién conquistado, la observó en silencio, calibrando cada palabra. «Madre», dijo Salomón, inclinando la cabeza, «¿por qué pide mi hermano algo que atenta contra mi reinado?» Ella respondió sin titubeos. «Mi hijo, te lo ruego por piedad, escucha mi palabra. Hazlo con bondad, para que la conveniencia de tu hermano no desestabilice tu trono». Salomón, heraldo de la misericordia pero también guardián de la justicia, meditó un instante. Luego, con voz firme, proclamó: «Traed rápido un trono para la madre del rey», y ella se sentó a mi derecha. Y le dije: «Pide lo que quieras, madre mía, y te lo daré». Entonces ella habló: «Dame a Abisag la sunamita por esposa para mi hermano Adonías». Pero respondió el rey Salomón a su madre: «¿Por qué pides a Abisag la sunamita a favor de Adonías? Pide también el reino para él, pues es mi hermano mayor, y Abiatar el sacerdote, y Joab hijo de Sarbia». La sala quedó en un silencio seco como el desierto. La reina madre mantuvo la mirada baja. Salomón prosiguió: «En verdad, mientras viva el Señor que me ha confirmado en el trono de mi padre David, si Adonías no viera mente su tiempo, no quedará sin vengarse esta misma mañana». Y con esa sentencia condenatoria, Salomón ordenó a Benaía que ejecutara a Adonías. El ex príncipe murió en la puerta del palacio, consumando el fin de una conspiración que amenazó con abrir las puertas del caos en Israel. El reino cobró aliento. Abiatar fue removido de su cargo como sumo sacerdote, y Joab, el guerrero que había quedado manchado tanto por la traición de Urías como por el asesinato de sus propios aliados, fue hallado culpable y también pasó de este mundo. Betsabé lloró por cada derramamiento de sangre reciente, consciente de que incluso la sabiduría y la lealtad tienen un precio amargo cuando se trata de proteger el designio divino. Sin embargo,
En medio del luto y el miedo, una nueva luz brilló sobre Jerusalén. Salomón estableció alianzas, cimentó la paz y comenzó a construir el templo donde el Señor moraría en medio de su pueblo. Betsabé, convertida en reina madre, ejerció su influencia con humildad y humildad. Su voz, antes silenciosa, ahora era respetada en los pasillos del poder. Inspiró a su hijo a buscar la sabiduría por encima de la riqueza, a administrar justicia con misericordia y a honrar las promesas que mantenemos ante Dios. ¿Qué lección encontramos en la historia de Betsabé? Primero, que de los errores más dolorosos puede nacer el arrepentimiento sincero y la restauración auténtica. David, tras caer en la más baja traición, experimentó la gracia divina. Su casa se vio sacudida por las consecuencias, pero la misericordia nunca lo abandonó. Segundo, que la mujer que vivió el momento más polémico de la corte real supo recomponerse, actuó con prudencia y se convirtió en pilar del reino. Su nombre, que significa hija del juramento, encarna la fidelidad a la palabra dada y al propósito que trasciende los caprichos humanos. Finalmente, aprendemos que en la trama de la historia divina, cada personaje, incluso aquellos que parecen meras piezas en un tablero de ajedrez real, tiene un papel crucial. Betsabé pasó de ser la protagonista involuntaria de un escándalo a reina influyente, cuyas decisiones sellaron el futuro del reino de Israel. Su camino nos anima a creer que nadie queda fuera de la redención, y que la sabiduría verdadera nace de la humillación y del reconocimiento de nuestros propios límites. Hoy, cuando mires tu vida, verás solo las derrotas pasadas o reconocerás la oportunidad de ser restaurado. ¿Te conformarás con el papel que te tocó o alzarás la voz para cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre tu existencia? Si algo nos regala la experiencia de Betsabé, es la certeza de que la gracia divina convierte el llanto en sabiduría, la vergüenza en fortaleza y el silencio en voz profética. Así concluye nuestro segundo acto, y esperamos que su viaje por la vida de Betsabé le haya mostrado tanto la fragilidad humana como la redención que viene de lo alto. Si desea profundizar en otros misterios de la Biblia, síganos en Los Misterios del Evangelio, donde cada historia revela un tesoro de enseñanza y esperanza. Hasta la próxima y que la sabiduría del Altísimo guíe siempre su caminar.